Queremos consultarle, ministro, en primer lugar por lo que es este convenio que firmaron con las provincias de Tucumán, de Jujuy y de Santiago del Estero, que significa que vamos a poder circular entre provincias, aquellos que están exceptuados, por lo menos. Efectivamente, hemos firmado respectivos convenios con el gobierno de Tucumán, el gobierno de Santiago del Estero y también de Jujuy, a los fines de poder organizar mejor el tránsito que hacen determinadas personas que están exceptuadas de la veda de circulación, que pueden hacerlo en función de que desarrollan actividades que tienen que ver con actividades agropecuarias, industriales, tucumanos que vienen a Salta, salteños que van a territorio tucumano o de Santiago del Estero, lo mismo en el caso de Jujuy, y por lo tanto era necesario establecer protocolos uniformes de manera tal de que no se produzcan las situaciones de demora y la verdad las situaciones de inconvenientes que venían produciéndose. Hemos hecho un avance importante en este sentido, obviamente con todos los recaudos sanitarios. Las personas que ingresen van a tener que realizar un análisis de PCR, que van a tener que exponerlo, o un análisis, un test rápido. Hoy hay otro tipo de evaluaciones que permiten tener una tranquilidad desde el punto de vista sanitario, contar con el certificado que se obtiene a nivel de las páginas del Gobierno Nacional y comprometerse a respetar los protocolos que en este caso son recíprocos. Así que estamos muy contentos, sobre todo los ministros de la producción, están muy contentos porque esto va a permitir que las actividades no solamente se puedan desarrollar, sino se desarrollen sin inconvenientes y con seguridad sanitaria. Ministro. Sin embargo, hoy en el norte había algunos cortes. Sí, te está escuchando, Ana, el ministro. Bueno, tenía que ver un poco con eso, ¿no? Con el tránsito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ministro? Gracias por atendernos. La consulta tiene que ver con el tránsito de salteños en el territorio provincial, porque hay algunos reclamos, sobre todo de los oranenses, respecto de las trabas que existen para que puedan moverse libremente. ¿Qué hay para ellos? Primero, nadie en el país puede moverse libremente, porque por imperio del decreto de necesidad y urgencia que periódicamente renueva el presidente de la Nación, estén las provincias en aislamiento o en distanciamiento, el tránsito en departamentos, entre departamentos, está vedado. Es decir, yo no puedo, si no pertenezco a una actividad exceptuada, trasladarme de una provincia a otra o de un departamento a otro. Y esta no es una disposición del Comité Operativo de Emergencia, tampoco del Gobierno Provincial, sino es una disposición de carácter nacional. Ahora, para aquellas personas que están exceptuadas, que la verdad son un importante número, nunca nuestra provincia ha establecido requisitos que no fueran los que tenemos de acuerdo a la situación sanitaria. En algún momento se deslizó la idea que nosotros exigíamos análisis PCR y no existe ninguna norma que establezca que para una persona que viene de un departamento hacia la capital deba presentar análisis PCR. Pero sí existe una limitación, no lo pueden hacer cualquier habitante del departamento, lo pueden hacer aquellas personas que están dentro de las actividades exceptuadas. Por supuesto, dentro de las actividades exceptuadas hay una en particular que se denomina causas de fuerza mayor. Imagínese qué amplitud tiene esta actividad. Otra que tiene que ver con el cuidado de personas menores o mayores o enfermos, que también constituye un universo bastante grande, y para eso nosotros hemos habilitado plataformas digitales para que las personas que estén en esa situación puedan cargar justamente este justificativo y obtener el comprobante correspondiente para poder circular. Ministro, aprovecho para hacerle una consulta puntual que llega de algunos de nuestros televidentes respecto de esto. Hay familias que tienen, por ejemplo, alquilados departamentos y montados departamentos de estudiantes o pensiones de estudiantes en Córdoba, en Corrientes, en Buenos Aires, en La Rioja, especialmente en esos lugares donde se dictan carreras que no existen en Salta, y necesitan desmontar esos departamentos
alimentos o solucionar incluso hasta electrodomésticos que quedaron enchufados y que están en otro punto del país. ¿Qué existe para estas familias que tienen esta problemática? Depende en particular de cada una de las provincias los regímenes que hayan establecido, porque son las provincias que establecen los protocolos. Los salteños que quieran trasladarse a otro punto del país, en referencia a Salta, no tienen ningún problema. Lo que sí deben averiguar cuál es el protocolo de ingreso y de permanencia a la provincia a la que se trasladan. Pueden moverse en función de una causa de fuerza mayor. Por lo tanto, si tienen una vivienda y necesitan hacer algún tipo de actividad que sea de carácter imprescindible, obviamente van a poder realizar esa tarea. Ahora, no pueden ir a instalarse una semana, por decirle, para ser así gráfico, a instalarse una semana para pasar unos días en Córdoba, supóngase. Eso no está permitido porque estamos todavía bajo el imperio del régimen establecido, como le decía, por nación de aislamiento en la medida del marco de la pandemia. Por lo tanto, sí pueden trasladarse, deben verificar en función de la provincia a la que se dirigen el protocolo de acceso y de permanencia. Algunas provincias establecen un límite de tiempo y de horas que uno puede estar para ingresar y salir, para evitar el aislamiento. Cada provincia ha establecido un régimen en particular. Por eso es tan importante lo que hablamos con Nacho, de haber podido unificar entre todas las provincias, entre Tucumán, entre Jujuy, entre Santiago del Estero, poder unificar estos protocolos para aquellas personas fundamentalmente que desarrollan una actividad económica, una actividad laboral, que es tan imprescindible en esta situación complicada que vive nuestro país. Ministro, lo vuelvo al tema del tránsito entre departamentos. Allí, para que quede claro, aquellas actividades exceptuadas para moverse solamente necesitan la autorización que emite el gobierno y que se puede tramitar en la página de gobierno, pero nos queda la duda de estos departamentos que van a exigir el PCR, esto en base a declaraciones que dio el ministro de Turismo, Mario Peña, que había algunos departamentos de la provincia que van a exigirlo. ¿Cómo sería eso y qué departamentos serían? El ministro Peña se refirió a aquellas personas que ingresan de otra provincia, que vienen a través de vuelos o en forma terrestre, pero no se refiere a residentes salteños, es decir, no se refiere a quienes viven en Salta. Se refieren a personas que vienen de otra provincia, que vienen en avión o que vienen por tierra, y en este caso, si vienen a un departamento que está en una zona donde hay circulación comunitaria, obviamente no vamos a exigir esto porque epidemiológicamente ya no es recomendable. Ahora, si van a alguno de los departamentos en donde no hay circulación, como puede ser la Candelaria o alguno de ellos que tienen poquitos casos, en donde la circulación todavía es muy precaria, tienen muy poquititos casos, obviamente no podemos ponerlos en riesgo y por lo tanto epidemiología estableció la exigencia que para esas personas que vengan de otras provincias y que quieran ir a esos departamentos, ahí sí van a tener que hacer PCR. Bien. Pero vuelvo a insistirle, porque parecería que esto genera confusión. Sí, claro. No se trata... la exigencia no alcanza a las personas que viven en nuestra provincia, como es el caso de la gente que vive en Orán, en el departamento San Martín o en Cafayate. Ahí no hay exigencia de PCR, pero sí debe quedar en... Digo, pasa por ahí que uno ve imágenes, fotos que se comparten en redes sociales, donde incluso personas que deberían dar, digo, no sé si el ejemplo, porque es como mucho exigirle a cualquiera solo por el rol que cumple ser un ejemplo, pero en definitiva que quede claro que no podemos ir a hacer turismo a ningún otro lugar que no sea el departamento donde estamos viviendo, porque cuando vemos esas imágenes y genera confusión y frustración también en algunos ciudadanos. La verdad que vivimos una etapa compleja y también yo entiendo a la gente que se molesta, se enoja, estamos acostumbrados a poder movernos en libertad, sin más
exigencia que nuestra identificación, pero estamos en una etapa muy particular y la verdad que para el gobierno es muy difícil transitar toda esta etapa y lo hacemos siempre tratando de facilitar las cosas a la gente, pero tratando también de tener estos cuidados sanitarios que requiere el estar en medio de una pandemia. Hemos venido administrando la situación en Salta, le diría, medianamente bien. Hemos logrado que lugares que estaban en una situación muy conflictiva, como fue el departamento San Martín, Orán y después todo el área metropolitana, tengamos indicadores muy alentadores. La verdad que el tiempo de duplicación de casos ha crecido mucho y esto ha permitido, entre otras cosas, que más del 82% de la gente infectada ya esté curada. Y ha permitido ver que en nuestra provincia ya no nos encontramos con cifras que estaban por arriba de los 400 casos. Hace varios días que tenemos cifras inferiores o cercanas a los 200 casos y esto muestra claramente la efectividad de las medidas. Pero tenemos que ser cautelosos, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir respetando las conductas, por eso acá con Nacho estamos al aire libre, como les recomendamos a la gente que haga, que si hace alguna actividad, por favor que la haga al aire libre, de manera tal de no correr riesgos. Última consulta. Y también tiene que ver con la circulación. Última consulta, digo, porque es el ministro político del gabinete de Gustavo Sáenz y estamos frente a la intervención de un municipio. ¿Ya se tiene definida la persona que va a ocupar ese lugar en Aguaray? Primero, transmitirle a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, nuestra preocupación. La intervención, la verdad que es un remedio extremo en el marco de una situación que vivió y que vive Aguaray y que la verdad reconocemos la labor de los legisladores, de diputados y senadores que se han tomado el tiempo necesario para poder aplicar este remedio. No fue una medida apresurada en el respeto de la voluntad popular. El municipio que ha sido intervenido tiene autoridades que han sido electos hace menos de un año. Claro. Por lo tanto, valoramos mucho y le pedimos a la gente también que advierte esta situación que las medidas se han tomado con todos los recaudos institucionales. Pero bueno, la situación ameritó que los legisladores tomaran esta decisión. Nosotros en el día de mañana vamos a promulgar la ley que establece la intervención y el gobernador va a proceder a designar un interventor. En estas horas se están ultimando los detalles para poder generar ese nombramiento, pero sí queremos transmitirle a la gente que nos está viendo del norte de nuestra provincia, en particular del municipio de Aguaray, que tengan la tranquilidad que quien lleve esta responsabilidad lo va a hacer en un marco esencialmente de restablecer la paz y fundamentalmente de transitar con normalidad. El municipio de Aguaray no vive una zozobra económica, viene pagando sus sueldos, viene atendiendo sus obligaciones y vamos a seguir de esta manera. No va a haber despidos, la gente puede tener la tranquilidad en ese sentido, pero sí por esta gravedad institucional que se ha planteado y que ha llegado, no solamente ha tenido repercusión en nuestra provincia, sino en todo el país por la situación que se dio con el robo de caños, era necesario producir una medida de estas características. Pero lo vamos a hacer con respeto, con tranquilidad y fundamentalmente en un marco de diálogo con todos los sectores de Aguaray. Muy bien, ministro, le agradecemos muchísimo esta entrevista. Mañana estaremos atentos a las definiciones del gobernador Gustavo Sáenz en el sentido de conocer cuál es la persona que llevará adelante entonces los destinos de Aguaray hasta las próximas elecciones. Gracias. Muchas gracias. Déjenme robarle 2 minutitos, porque el día domingo se vive un día muy especial, sobre todo aquellos para que tienen la suerte de tener la mamá. Yo no tengo esa suerte y va a ser un día triste para mí, pero muchos tienen la posibilidad de homenajearla, de expresarle su afecto, de expresarle amor, y lo que le pedimos a través de ustedes, lo que le pedimos a toda la gente, que lo hagamos con prudencia,
que no generemos exceso que después nos lleve a etapas que hemos visto que son muy dolorosas, de mucha pérdida, de vida, de una labor por parte de los médicos realmente titánica. Y por respeto a ellos, por respeto a las personas que ya no están, tenemos que hacer las cosas tranquilos, tenemos que hacer las cosas con prudencia, observando las conductas que nosotros ya sabemos que debemos observar. No producir aglomeraciones, que la gente no se amontone en los lugares para tratar de conseguir un mejor precio o conseguir una oferta. Hemos trabajado con la gente de la Cámara de Comercio e Industria recomendándole estas cuestiones. Y permítame tomarme estos minutos porque yo le diría que es una de las cosas más importantes que va a ocurrir en esta etapa del mes de octubre. Si cometemos errores este fin de semana, nos vamos a arrepentir mucho. Y tenemos que ser conscientes, todos tenemos que ser conscientes y tenemos que ser responsables. Si transitamos bien este fin de semana, seguramente nos vamos a sentir orgullosos de haber, con responsabilidad social, haber transitado una etapa compleja. Hay la posibilidad de ir a los cementerios, lo tenemos que hacer con prudencia. Seguramente muchos se llegarán al domicilio de la mamá para dejarle un obsequio. Está la posibilidad, fíjese que el día domingo está habilitada la gastronomía, va a haber gente que va a poder trasladarse a un lugar, pero todo lo tenemos que hacer con extrema responsabilidad.